Ante una muy recién instaurada ley educativa, LOMLOE, la cual aboga por, y cito textualmente, reforzar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema, cuyo principal eje vertebrador es la educación comprensiva, con lo que se hace efectivo el derecho a la educación inclusiva como derecho humano para todas las personas, reconocido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y ratificada por España en el 2008, para que este derecho llegue a aquellas personas en situación de mayor vulnerabilidad, me pregunto, ¿es la ley de inclusión educativa una utopía o una realidad? ¿Existen más casos de necesidades educativas que antes? ¿Qué hay de cierto ante la afirmación de esto antes no pasaba? No es que antes no existieran casos de alumnado con necesidades educativas especiales y ahora sí. Es que ahora los tenemos presentes en las aulas ordinarias. De hecho, cada vez es más común observar dentro de las aulas ordinarias la presencia de alumnado con algún tipo de discapacidad asociada. Pero hasta hace relativamente pocos años nos encontrábamos en una sociedad segregadora y por ello la discapacidad no se veía y claro, lo que no se ve no existe. Pongámonos en el caso de que somos una familia que acaba de recibir el diagnóstico de que a nuestro hijo de 7 años tiene síndrome de X frágil. La venida de un diagnóstico en un hijo supone para la familia y su entorno más cercano, especialmente, obviamente, la familia, que su mundo se ponga patas arriba. Miedo, desconocimiento, mil preguntas, el ¿y ahora qué? Y si a todo este desconocimiento le sumamos el temido momento de la escolarización, es posible que hace tan solo 20 o 30 años esta persona fuera escolarizada directamente en un centro específico de educación especial. Este simple, y digo simple entre comillas, este simple hecho puede suponer una catarsis dentro del entorno familiar. Posiblemente este niño ya no iría al cole de su pueblo o ciudad, iría a un cole que poca gente conoce, donde, y de esto estoy segura, estaría muy bien atendido y las familias muy bien acompañadas y le ofrecerían todo aquello que el menor necesitase, pero segregado. Por suerte, y ante la ley, hoy en día, dependiendo muchas veces del grado del dictamen, podemos ver niños y niñas con el síndrome de X frágil dentro de las aulas ordinarias. El mundo se sensibiliza ante estas características y las interioriza como parte de la sociedad que son. Pero ahora viene la otra cara de la moneda. ¿Está el sistema preparado para poder atenderlas? LOMLOE indica que la etapa de educación primaria pone especial énfasis en garantizar la educación inclusiva, en la atención personalizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades. Así pues, ¿cómo puede llevarse a cabo una educación inclusiva con los medios de los que disponen actualmente los centros educativos? Para poder responder a estas preguntas, decido contactar con diferentes profesionales del ámbito educativo relacionadas con las necesidades educativas especiales, así como también con familiares de personas con algún tipo de discapacidad intelectual que se encuentran en edad escolar. Las respuestas son dispares, pero todas ellas con sentido. Sus testimonios hacen que de las cuestiones nazcan nuevas reflexiones. Desde la visión de un maestro generalista y de pedagogía terapéutica, resaltan, y en este punto hay unanimidad, que existe una gran falta de formación por parte de los equipos docentes para poder atender adecuadamente la diversidad dentro del aula. Todo ello sumado a la falta de recursos humanos y a las ratios tan elevadas, impiden que se pueda llevar a cabo con éxito una educación de calidad para todos y todas. También señalan que, dado que la ley remarca que al alumnado debe dársele respuesta dentro del aula, se ven atados de pies y manos por parte de inspecciones educativas, familiares, y cuestionados cuando en algún momento atienden alumnado fuera del aula, sabiendo que hay ciertos trabajos terapéuticos que requieren de ser atendidos individualmente y fuera del aula. Estamos hablando de ejercicios tan específicos que no se pueden incluir en la materia que se está dando en el aula, por muy abierta que sea la programación.
El sentir de los profesionales que están formados para atender a estas necesidades y que se preocupan porque el alumno o la alumna tenga la mejor atención posible y asuma la mayor autonomía posible y todos los hitos educativos que le corresponden, es que no se tiene en cuenta su criterio cuando considera que es mejor realizar esta sesión o sesiones fuera del aula. Como el decreto dice que se tiene que atender dentro del aula, la Administración puede sacar de los colores cuando tú, profesional de la materia, estás plenamente convencido, en casos siempre justificados, que tenías que sacarlo fuera para que pudiese adquirir cierto conocimiento o para poder trabajar cierto aspecto. En cuanto a la ley de inclusión dentro de la etapa de educación infantil, resaltan que al darle las medidas necesarias y preventivas que corresponden al ser detectadas tempranamente, pueden cursar con más éxito la educación primaria, ya que desde un primer momento han sido atendidos por todo el personal necesario. E incluso hay medidas que durante el curso de educación primaria pueden llegar a desaparecer, en los mejores de los casos. Como respuesta de aquellas personas que han trabajado o trabajan en centros específicos, obtengo respuestas que dicen que hay casos de personas con algún tipo de discapacidad que, teniendo los recursos que existen actualmente en los centros educativos, no pueden ser escolarizados en ordinarios. Estamos hablando de alumnado que requiere de profesionales como fisioterapeutas, educadores sociales, figura que aprovecho para demandar también en los centros ordinarios, enfermeros, auxiliares, estimuladores, etc. Hay incluso alumnado que por sus afecciones no podrían ni compartir hora de patio o jardín con el resto de alumnado, por lo que este tipo de personas hoy no tendrían ni los recursos humanos, ni los espacios necesarios, ni la formación por parte del personal educativo necesarios para poder ser atendido en un centro ordinario. También me encuentro con el testimonio de una familia con un menor con discapacidad intelectual, el cual ha sido escolarizado siempre en centros ordinarios y que, llegados a un punto de su escolarización, las diferencias entre sus compañeros y él eran tan notables que el menor se sentía muy diferente al resto, provocándole tristeza y baja autoestima. Todo ha sido así hasta que han podido encontrar un centro ordinario que tiene aulas específicas de educación especial dentro del centro. Desde entonces, él tiene la estabilidad emocional que durante los últimos años le faltaba. Se siente entre sus iguales. Y al fin y al cabo, hay muchas personas como este niño que no buscan sacarse el graduado escolar. Simplemente buscan ser felices dentro de una sociedad que se lo pone muy difícil. Pero claro, no todos los centros ordinarios disponen de esta capacidad como para poder instaurar estas unidades. No obstante, no todas las profesionales con las que he tenido el placer de poder debatir y compartir el tema abordado, y a las que aprovecho para agradecerles a todas ellas, mujeres, su testimonio y paciencia conmigo, coinciden en que estamos en camino de poder alcanzar una educación inclusiva. El hecho de que se planteen unas programaciones de aula multinivel, metodologías activas, diseñando actividades basadas en el modelo DUA, hacen que cada día estemos más cerca de conseguirlo, porque no es justo que a un infante, por haber nacido con unas características concretas, se le arrebata su derecho universal de la infancia y constitucional a una educación inclusiva y se le excluya o segregue. Entonces, ¿es la inclusión una utopía o una realidad? Me vuelvo a preguntar. Pues yo diría que la ley de inclusión educativa es una realidad, que está basado en un mundo utópico, aquello que nos gustaría que fuere, y que en un futuro deseamos que lo más temprano posible se convertirá en una realidad. Los y las docentes y personal educativo aquí estaremos, luchando, estudiando y trabajando para que así sea. No podemos, pues, poner en discusión la filosofía de esta ley. Podemos poner en duda los tiempos, los plazos, los medios y la formación para llevarla a cabo, pero no la filosofía de la ley, porque ella nos ayuda. Es el motor para avanzar hacia la sociedad que todos y todas queremos. Una sociedad de todas y para todas las personas que vivimos en este mundo. Gracias por vuestra atención. Buenas tardes.